Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Qué gusto volver a saludarles, volver a encontrarnos para aprender de la palabra de papá. Espero que hayan tenido una excelente semana y que Dios continúe fortaleciéndoles a ustedes como a mí a través del mensaje de su palabra. Quiero invitarte para que oremos antes de la exposición del día de hoy. No olvides de antemano, no olvides que hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Así es de que ten listo el pan y el jugo para finalizar la enseñanza de hoy, celebrar juntos esa Cena del Señor. Ahora sí oremos a nuestro Padre Celestial. Amado Padre y Rey Celestial, te agradecemos por la semana que ha culminado. Gracias por tu fidelidad, gracias por la bondad que has tenido para con nosotros y gracias porque día a día has sustentado nuestra vida por medio de tu palabra y Santo Espíritu. Yo te ruego, Padre, para que la palabra de hoy la alojes en lo más profundo de nuestro corazón y nos ayudes, Dios, cada día a buscar más y más en esa fuente inagotable de tu palabra, que es la que nos vivifica, la que nos fortalece y establece en ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, no sé si lo recuerdas, pero el pasado mes de noviembre del año anterior estábamos estudiando el libro de Proverbios y Dios me ha puesto obviamente a continuar con la exposición de este libro. Dado el tiempo de diciembre que tuvimos varias enseñanzas en cuanto a el significado de esa época y Cristo, como obviamente tenía el significado, o el nombre de Cristo tenía el significado para cada época de esta fecha decembrina. Y en enero comenzamos también con algunos sermones diversos que Dios ha puesto. Pero bueno, vamos a continuar y voy a hacer un breve resumen de lo que pudimos aprender. De hecho, si tú no has escuchado esos sermones, te invito para que escuches 13 de noviembre y 20 de noviembre, los dos primeros sermones acerca de esta palabra de Dios basada en Proverbios, ¿de acuerdo? Noviembre 13 y 20, escúchalo, compártelo con las personas que necesitan, como tú y yo, crecer en la sabiduría de Dios. Bueno, el resumen básicamente es de 4 cosas. El libro de Proverbios nos dice que la sabiduría que Dios nos da es la que nos capacita para hablar o actuar, reflejar su carácter en medio de cualquier circunstancia. El desafío que nos da este libro está en Proverbios capítulo 1, verso 5, donde dice: el sabio los escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad. Hablamos también en el sermón de noviembre 20 de 3 consejos vitales basados en Proverbios 1, de los versos 10 al 23. Debemos aprender a no consentir ninguna forma de pecado, aprender a discernir si actuamos con simpleza o insensatez, y también aprender a decidir, abrir el corazón para ser cada día más sabios. El punto determinante fue ver las bendiciones para los sabios de acuerdo a Proverbios 1, verso 33. Todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Yo confío en que te habrás dado cuenta que los dichos o las palabras de cada uno de estos capítulos de Proverbios se han reunido, o Dios los ha puesto en ese orden, no de forma casual o descuidada. Aquí Dios, por medio de Salomón, nos cuenta una historia y nos instruye acerca de la necesidad de incrementar el conocimiento, no como algo simplemente mental, sino un conocimiento que penetre el espíritu, el corazón, y transforme nuestras vidas. El joven a quien se refiere Salomón tiene que comenzar, como también lo vimos, a aprender desde el seno de su hogar. Esa es la lección básica y fundamental para que cuando crezca, como lo veremos más adelante en otro sermón, este joven pueda ser una persona temerosa de Dios, afirmada en su verdad y, por supuesto, alguien que pueda ser un instrumento útil en sus manos. El sermón de hoy lo vamos a basar en el capítulo 2 de Proverbios, versículos 1 al 9, y lo he titulado La sabiduría de lo alto. Proverbios 2, del 1 al 9, y vamos a estudiarlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Vamos a ver 3 cosas puntuales
Ya te voy a mencionar cuál es la primera de ellas, pero primero hagamos lectura juntos del texto. Hijo mío, acepta lo que te digo y ten siempre presentes mis mandamientos. Presta atención a la sabiduría y conságrate de todo corazón a la inteligencia. Llama con todas tus fuerzas a la inteligencia y pide a gritos entendimiento. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. El versículo 5 de este capítulo 2 dice: entonces aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios. Porque el Señor es el que da la sabiduría. El conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Él da la sabiduría a la gente que es justa con los demás y protege a los que viven honestamente. Cuida el camino de los justos y protege la senda de los que son fieles. También comprenderás, dice el verso 9, lo que es la justicia, la honestidad y la igualdad. Y todo, escucha bien, todo buen camino. El primer punto de este pasaje de Proverbios 2, del 1 al 9, es que la sabiduría de lo alto debemos buscarla. Debemos buscarla. La forma de conocer acerca del Señor es por medio de su palabra, no hay otra fuente. Muchas personas dicen que para entender la palabra de Dios se debe tener un alto grado de inteligencia. Déjame decirte que no hay nada más lejano a la verdad. Dios nos dice que esto es lo esencial. Sin embargo, en este capítulo al joven se le anima a poner en claro que si él ha de conocer la voluntad de Dios, debe conocer su palabra. Es decir, tendrá que estudiarla, escudriñarla, como Jesús dice al respecto de la palabra de Dios. El joven no puede entretenerse, y no solamente estoy hablando a los jóvenes, estoy hablando a todo ser viviente. Por adultos que seamos, por muy maduros que seamos, siempre necesitamos tener contacto con la instrucción de Dios. No podemos entretenernos ni titubear, ni permitir que nada nos distraiga a lo largo del camino de nuestra vida. Además, no solamente conocerla, sino aplicarla a nuestro corazón para vivir así de una forma sabia. Noten las palabras tan tiernas que usa Salomón: hijo mío. Le habla a un joven que creció, como lo decía hace un momento, en un hogar común y corriente, en un hogar promedio tal vez como el tuyo, como el mío, y donde la palabra de Dios tenía la cabida importante y esencial, donde no solamente se oraba por los alimentos o donde se tenía devocionales esporádicamente, sino donde interiorizábamos la verdad de Dios. Ese fue el caso mío con Pili, y le doy la gloria a Dios, le doy la honra a Él, porque si nuestro hogar no tuviera el cimiento de la palabra de Dios, si no hubiéramos aceptado tener presente la palabra de Dios, yo sé dónde andaría yo, y desde luego dónde estaría mi esposa también. Tal vez nuestro hogar se hubiese deshecho, tal vez nuestro hogar no hubiese tenido el fruto que hoy tiene. Para la gloria de Dios lo digo, miren, no es vanidad, no es altivez. Tenemos unos hijos que hoy son, mi hijo es un padre, un esposo, todavía no es padre. Esperamos que pronto sea padre, vamos a ver, el tiempo del Señor es perfecto. Pero qué lindo es que nuestros hijos puedan decirnos: Padre, yo le agradezco a Dios porque tú me instruiste, porque me enseñaste más allá de proveerme para lo que necesitaba, que es importante, obviamente, me enseñaste a amar a Dios. Y creo que ese es el llamado para nosotros. Y por eso Salomón le habla al joven diciéndole: ten siempre presente mis mandamientos. Las palabras de Dios deben ser recibidas. Sus mandamientos deben ser guardados y atesorados como el más valioso tesoro, como lo veremos enseguida. Sus mandamientos son valiosos para nuestra vida. Observa lo que dijo David acerca de la palabra de Dios y de eso, de tener presente en sí la palabra de Dios todo el tiempo. Mira el Salmo 25 conmigo en los versos 4 y 5, y lo voy a leer en la misma versión, palabra de Dios para todos. Mira este ruego, me encanta como lo dice David: Señor, enséñame a vivir a tu manera, muéstrame el camino que tú seguirías, guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Dios y Salvador, y en ti pongo siempre toda mi esperanza.
Qué petición tan hermosa, ¿verdad? David le estaba pidiendo que le enseñara a vivir de una manera sabia y prudente. ¿Pero cómo? Que le indicara el camino. Saben que cuando uno es padre, uno permanentemente está diciéndole a sus hijos por dónde debe ir y por dónde no. Estoy hablando de un camino común y corriente. Uno sabe que es seguro, que no es seguro, por dónde puede transitar. Cuando nuestros hijos eran pequeños, los tomábamos fuertemente de la mano y les decíamos: hijo, agárrate de mí, porque tal vez el camino, si había llovido, estaba resbaloso, porque tal vez había peligro de que cayeran, y por eso les conducíamos. Guíame en tu verdad, porque tú eres mi Dios. El único que nos puede guiar con acierto en la vida, como lo estamos hablando en este libro de Proverbios, es nuestro Dios. Pero mira el versículo 2. Presta atención a la sabiduría, le dice Salomón al joven, y conságrate de todo corazón a la inteligencia. En otras versiones dice: inclina tu corazón a la prudencia. Me llamó la atención ese llamado que hace Salomón, o Dios por medio de Salomón: presta atención. Esto me hizo recordar cuando tomé el curso de conducción. Estaba tan apasionado por aprender y por sentarme en el volante del automóvil y aprender a meter los cambios y andar a 50, 60, 80 kilómetros por hora y a sentir cómo uno controlaba el carro. Pero me llama la atención que lo primero que le enseñan a uno es a conocer el carro. Si tú manejas, tú sabes a qué me estoy refiriendo. El carro o la moto, nuestro hijo conduce moto, pero él tuvo que aprender primero las partes de la moto y luego la parte que para muchos es harta, pero que es tan esencial. Yo recuerdo a mi instructor de conducción, o en la academia donde hice el curso de conducción, que el instructor decía: voy a enseñarles primero las señales de tránsito. ¡Qué aburrimiento! Pero mira, las señales de tránsito son preventivas, reglamentarias e informativas. Si yo no supiera interpretar lo que una señal de tránsito me dice de camino curvo o curvas peligrosas, o peligro derrumbe en la zona, o es una zona donde no se debe transitar, o camino cerrado, si no supiera leer esas instrucciones, si no las conociera de antemano, probablemente terminaría como la canción, ¿no? Al fondo de un barranco, tal vez perdiendo el control del automóvil. Entonces, ese prestar atención es un llamado de papá para que tú y yo inclinemos nuestro oído y nos consagremos de todo corazón. Cuando más escuchamos a Dios, más aprendemos a conocerlo. Y entre más lo escuchamos a Él, como el ejemplo que les daba hace un momento, más seguros estaremos, porque es el único, repito, que nos puede guiar con acierto en la vida. Mantener el oído abierto quiere decir dejar que entre toda la verdad de Dios a nuestro corazón. Y cuando esa verdad llega a nuestro corazón, produce entonces, ¿sabes qué? Entendimiento, comprensión. Es que yo siempre veo la palabra de Dios, como siempre se los comparto, no como un pesado decálogo de leyes que hay que llevar, ¿no? Papá nos habla como papá, diciendo: hijo mío, toma en cuenta mis palabras, escúchame. Es como cuando Santi o María estaban pequeñitos. Nosotros nos colocábamos a la altura de ellos y le decíamos: escucha, hijo, escucha por qué no te puedo dejar ir allá, escucha por qué no te puedo dejar salir así, escucha por qué no te permito relacionarte con esta persona, básicamente porque no le convenía. El verso 3 dice: llama con todas tus fuerzas a la inteligencia. Miren, esta versión me encanta. Y pide a gritos entendimiento. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, ya veremos lo que sigue. Miren lo que nos está diciendo: llamen con todas sus fuerzas y pidan a gritos. El apóstol Pedro lo expresó con las siguientes palabras en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 2. Y me encanta esa figura. Miren cómo dice Pedro: sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura, así podrán crecer y ser salvos. El apóstol Pedro, se refiere obviamente a la palabra de Dios. Seguramente ustedes han observado un bebé
cuando su mamá llega con el biberón listo para alimentarlo, en ese momento. ¿Lo han visto? Este pequeño bebé, aunque no puede hablar, pero acostado en su camita empieza a mover sus piernitas, sus bracitos, porque ya asocia que ese es su alimento, que es lo que lo va a nutrir y va a mitigar su hambre. Mueve sus piecitos y abre ansiosamente su boca, esperando esa leche que contiene el biberón. Como hijos de Dios, ustedes y yo deberíamos igualmente actuar ante la palabra de nuestro Dios. Llama con todas tus fuerzas a la inteligencia. Si invocas a la inteligencia, entonces ella te responderá, como lo vimos en el capítulo 1 de Proverbios. Y en el versículo 4 de este capítulo dice: busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. ¿Han visto alguna vez un programa donde hay hombres que están en esas profundas minas, en esas vetas donde hay esmeraldas, en esas vetas donde hay metales preciosos, que tienen que arriesgar su vida incluso, ¿verdad? Bajar a profundidades donde el aire escasea, pero lo hacen porque quieren hallar esas piedras preciosas que obviamente representan para ellos algo valioso. Miren cómo dice aquí: busca esa sabiduría como si fuera ese precioso metal. Mucha gente ha tenido que hacer largos viajes, correr grandes riesgos y realizar enormes esfuerzos para encontrar esos metales preciosos. Pero quiero decirte algo con todo mi amor y en ánimo. Tú tienes la palabra de papá ahí a tu lado. La palabra físicamente, o tienes en el celular. Hoy en día hay muchas apps con la Biblia en todas las versiones. Pero yo te pregunto hoy, ¿tú buscas la palabra de papá como ese tesoro? ¿Como algo que realmente quieres descubrir día a día? Como ese libro precioso. Yo recuerdo cuando nuestros hijos eran pequeños que había un programa de dibujitos animados que hablaba del gran libro. No sé si alguno de ustedes sabe de qué estoy hablando. Y era eso, como ese gran libro era abierto, porque está lleno de secretos y sobre todo de verdades de Dios, que nos llena de gozo, que nos llena de esperanza y sobre todo nos llena de ese conocimiento de Él. Yo te pregunto también hoy, ¿cuántas veces al día buscas a papá? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿No lo buscas? Tal vez estás conforme con lo que te dan en tu iglesia. No quiero decir que lo que te dan en tu iglesia no te nutra. Obviamente te nutre. Pero sabes que el mayor crecimiento es cuando tú buscas a papá en el secreto y le dices: enséñame, porque quiero conocerte. Alguien me decía alguna vez que una persona creyente llegaba el domingo al servicio dominical y le decía al pastor: wow, pastor, hoy vengo por el plato fuerte, hoy vengo a tomar el plato fuerte. Y el pastor le dijo con mucho amor: querido hermano, querido amigo, el plato fuerte lo debes tomar todos los días. Hoy yo voy a darte algo de esa verdad de Dios que también te va a nutrir, pero te animo para que busques esa palabra. ¿Saben qué dijo David en el Salmo 119, 103 respecto a la palabra de Dios? Tu palabra es dulce a mi paladar, más que la miel en mi boca. Mira cómo la comparaba David: más dulce que la miel. Y ustedes saben que en esa época la miel era un alimento esencial en la dieta de los hebreos. Era un alimento esencial. La miel la combinaban con el pan, con la leche, que era algo también que era vital para su manutención y para tener un estado saludable de vida. Así es de que esa es la primera parte de ese sermón. La sabiduría de lo alto debemos buscarla. El segundo punto es: la sabiduría de lo alto nos capacita para entonces relacionarnos con Dios. Proverbios 2:5 dice: entonces, después de buscarla, después de anhelarla, después de pedir a gritos a Dios que me llene de su verdad, dice: entonces aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios. No quiero parecer presuntuoso, pero muy poca gente conoce verdaderamente a Dios. Yo lo estoy conociendo
¿sabes? Y cada vez que vuelvo a compartir el libro de Génesis, de Éxodo, de Levítico, los evangelios, las cartas paulinas, cada vez Dios me edifica más, porque cada día aprendo más de Él cuando pido de su sabiduría. Por eso Santiago capítulo 1 dice: si alguno necesita sabiduría, pídala, y Dios se la dará abundantemente y sin reproche. El versículo 5 de Santiago, por cierto, es este versículo. Aquí entonces Salomón está hablando de algo que es más que simple lectura devocional. Sabemos de personas que han estado leyendo la Biblia para sus momentos devocionales, de meditación, y lo han hecho por años. Mira, hay personas que me dicen: pastor, yo he leído la Biblia 3 veces. Te digo con mucho amor, la Biblia no es para leer, la Biblia es para escudriñar. El Señor dijo en su palabra claramente: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando tú escudriñas, cuando tú entras a lo profundo de esa verdad de Dios, no es verdad que trae en tu vida cambios, si se requiere de cambios, esperanza cuando estás atribulado o atribulada, aliento cuando te sientes débil. ¿No te pasa eso a diario? Por eso es tan importante el conocer a Dios. Cierto joven estaba hablando en una ocasión acerca de un examen bastante difícil, un examen que tenía que rendir en el seminario, y era acerca de cierto libro de teología. Era un libro bastante aburrido y no se parecía, por cierto, en nada a cosas que son emocionantes. Y uno de los jóvenes estaba quejándose acerca de eso y le dijo: profesor, ese es uno de los libros más secos que yo he leído. A lo cual su instructor le respondió: entonces humedécelo con un poco de sudor de tu frente. Y así es como son las cosas según Dios dice. Y no hay ninguna clase de atajo o fórmula mágica para aprender los secretos de la palabra de Dios. No hay ninguna fórmula piadosa para aprenderla. No hay ningún sustituto para el esfuerzo personal como el que realizan aquellos que trabajan para extraer lo más profundo de la verdad de Dios. Y esa tarea no requiere de una inteligencia privilegiada de ser superdotados, sino solamente la intención y el deseo de buscarlo. Aquí dice: si me buscares, me hallarán. Dice el Señor en Jeremías 29. Si ustedes me buscan de todo su corazón, me hallarán. Entonces, esa sabiduría nos capacita. Aprenderemos a respetar al Señor porque aprenderemos lo que le agrada y lo que no le agrada. ¿Y no te parece hermoso el poder conocer realmente a Dios, intimar con Él día a día? Cada vez va a crecer tu confianza en Él. Cada vez vas a tener una relación de verdadera amistad y de verdadero conocimiento de Dios. Y el tercer punto de esa sabiduría de lo alto es que nos garantiza el respaldo de Dios. Voy a volver a recordarte el pasaje, Proverbios 2 del 6 al 9, nos garantiza el respaldo de Dios. Dice: porque el Señor es el que da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Él da sabiduría a la gente que es justa con los demás y protege a los que viven honestamente. Cuida el camino de los justos y protege la senda de los que le son fieles. Y dice el verso 9, Salomón: también comprenderás lo que es la justicia, la honestidad y la igualdad. Y escucha: y todo buen camino. Si queremos sabiduría, como ya lo dije, tenemos que pedírsela a Él. Mira lo que dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 9 y 10, perdón. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Escúchame, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo examina, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2, 9 y 10, por si no notaste el texto ahí en tu casita.
Así que si Dios nos revela la verdad divina por medio de su Espíritu, quiere decir que Él está aquí para ser hoy nuestro Maestro. Y esa es la razón por la cual muchas personas que no tienen ningún doctorado ni han podido estudiar teología 5 años como tuve el privilegio de hacerlo, sin embargo tienen un conocimiento de la palabra de Dios que muchos otros no pueden lograr. ¿Saben cómo se llama eso? Discernimiento, ese respaldo de Dios. Cuando tú buscas ese tesoro en la verdad de Dios y te relacionas en Él y te sumerges en su verdad sin permitir que nada te distraiga y nada ocupe ese espacio y ese tiempo con papá, entonces Dios te da el discernimiento y te revela cosas secretas que nadie puede entender porque son reveladas, como lo acabo de leer hace un momento, por el Espíritu de Dios. ¿Saben que una vez escuché un testimonio de alguien que decía que una mujer de muy avanzada edad, que no había recibido más educación que una básica primaria y que asistía regularmente a un estudio bíblico y tenía una Biblia muy usada, ella era capaz, escúchame bien, de discutir o intercambiar opiniones sobre temas bíblicos y revelaba un gran discernimiento espiritual. Sabía más teología y tenía un conocimiento bíblico mayor que muchos miembros de la iglesia, sin haber asistido nunca a un seminario bíblico. No quiero decir con esto que no debamos estudiar, porque debemos ser diligentes en el estudio y en el contexto de la palabra de Dios. Pero Dios le había dado a esta mujer discernimiento. Esta mujer pasaba tiempo escudriñando la verdad de Dios y en oración pidiéndole a papá que le revelara lo que había allí, más allá de las letras que estaban ahí escritas. Eso quiere decir que esta mujer tenía un corazón abierto a la verdad de la palabra de Dios y la leía con ansia, como decía David. Era más deleitosa para ella que la miel que destilaba del panal. Entonces Dios respondía a sus oraciones y le daba la sabiduría en las circunstancias de su vida cotidiana, sabiduría que no hubiera podido adquirir por sí misma. ¿Quieres tú ser sabio y entendido? Solamente acude a papá. Pídele sabiduría al Espíritu de Dios. Escudriña su verdad cada día de tu vida. No es porque tengas que tomar decisiones, sino porque anhelas conocerlo y porque quieres relacionarte con Él. ¿Saben? Estamos viviendo días en donde no hay mucho interés por el estudio de la palabra de Dios. En realidad eso me entristece, la verdad les digo, y me sorprende en ocasiones. Alguien dijo con acierto: aún entre aquellos que le dan gran importancia y valor a las preciosas verdades de la Biblia, el estudio de la Biblia les aumenta el saber. Y temo que eso sea una verdad para aquellos que obviamente no le buscan. Pero por otro lado hay personas que sí están interesadas y Dios produce en ellos el deseo de buscarle. Y el versículo 7 y 8 de ese capítulo de Proverbios dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo para los que caminan rectamente, y guarda las sendas del juicio y preserva el camino de los santos. Sabes que muchos creyentes se encuentran como si estuvieran perdidos en la niebla y se preguntan: ¿hacia dónde debo dirigirme? Es evidente que el problema consiste en que están tan lejos de la palabra de Dios que obviamente no saben cómo conducirse. Como dice este proverbio, Dios preserva a los rectos en sus caminos. ¿Quiénes son los rectos? A los que le son fieles. Eso es lo que ha hecho a través de toda la historia y que lo seguirá haciendo solo si tú se lo pides. Y nos ayudará, como ya lo vimos, a entender lo que es la justicia, el juicio y actuar con equidad, que fue el tema del sermón pasado, si lo recuerdas. Si no lo recuerdas, puedes entrar al canal y retomar esa enseñanza. ¿Listo? ¿De acuerdo? Bien, muchas personas hoy en día hablan de
los malos gobernantes que existen. Y el deseo, yo sé que para la mayoría de nosotros es que existan gobernantes que gobiernen con justicia y equidad. Y pensamos, solo si conocieran de la verdad de Dios, ellos podrían gobernar con acierto. Pero para el que tenga un profundo deseo de vivir controlado por el poder de la verdad revelada en la palabra de Dios, ¿saben? Dios será, según ese proverbio, ese versículo 9 de Proverbios 2, Dios será para él como un escudo, es decir, un defensor de él o de ella. Además, nos mantendrá seguros a medida que transitamos por los senderos del juicio y del discernimiento, protegiéndonos todo el tiempo el camino. Escucho muchas personas decir que sostienen la verdad, pero lo verdaderamente importante es que la verdad nos sostenga y nos sujete a nosotros. Podemos notar una gran diferencia en esas dos cosas que acabo de mencionar. Entonces, el ánimo y la invitación para ti es que tengas en cuenta esas tres cosas acerca de la sabiduría de lo alto. En primer lugar, debemos buscarla. En segundo lugar, esa sabiduría de lo alto nos capacitará para relacionarnos con Dios. Y en tercer lugar, cuando actuemos con sabiduría de lo alto, no nos quepa la menor duda que obtendremos el respaldo de Dios. Dios lo ha dicho y lo ha demostrado a través de toda la historia. Todos los hombres a los cuales Dios usó, le reveló sus propósitos y sus planes. Esos hombres creyeron a las palabras de Él, las siguieron al pie de la letra y por eso obtuvieron la bendición. ¿Fue porque eran muy capacitados o tenían algo sobrenatural? No, como personas en sí mismas eran igual que tú y yo, solo que eran personas que caminaban en la sabiduría de lo alto. Esa sabiduría que, como dice Santiago, es pura, pacífica, benigna, llena de misericordia y además produce grandes frutos. No pierdas más la oportunidad. Hoy quiero hacerte un llamado. Si eres creyente y aún estás viviendo bajo tu propia perspectiva, es bueno y es necesario que vuelvas a papá, que le pidas que te llene de su sabiduría. Búscalo como lo más valioso para tu vida, pero hazlo a diario, no solamente el día domingo en tu lugar de reunión o donde estés estudiando, porque como lo dije al principio, el mayor crecimiento y la mayor sabiduría la obtendrás en la intimidad con papá y al escuchar atentamente cada una de las palabras que Él quiere enseñarte. Ora conmigo, ten listo el jugo y el pan para compartir la cena como una manera de agradecerle a papá por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y a darnos la vida eterna tras su muerte y resurrección. Padre, te damos gracias por este tiempo de aprendizaje. Señor, tú nos has hablado al corazón, Padre Santo. Vivimos en días tan convulsionados. Vivimos en tiempos donde la gente anda tan presurosa, aún los creyentes, donde muchos desafortunadamente dicen no tener tiempo para absolutamente nada y mucho menos para ti, Dios. Yo quiero orar hoy para que despiertes esa pasión en el corazón de todos los que escuchen este mensaje, Papito Dios. Que tu Espíritu Santo nos anhela, que tú estás dispuesto a darnos esa sabiduría de lo alto, esa sabiduría que nos pueda hacer realmente personas sabias y tener los beneficios que leímos hace un par de semanas en Proverbios 1:33, de vivir tranquilos y confiados sin temor de ningún mal. Pero Padre, coloca en nuestro corazón ese anhelo, ese deseo, esa voluntad de buscarte, Señor, así como lo expresó el salmista, como la que sea más deleitosa que la miel y que la miel que destina del panal. Ayúdanos a tener ese deseo de encontrarte cada día en cada palabra de tu verdad y para crecer por ella para salvación y poder vivir de una forma que te glorifiquemos y te honremos. Queremos darte gracias en esta mañana porque hoy recordamos tu sacrificio, Señor Dios.
Gracias porque nos has dado la sabiduría y el entendimiento para comprender que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice tu palabra en el libro de Romanos, Señor. Pero gracias porque tú, como dice también Pablo en Efesios, por tu gran amor y generosidad para con nosotros nos diste la vida en la persona de Cristo. Hoy te damos gracias y queremos conmemorar ese acto de amor y de sacrificio a nuestro favor que nos libró de la condenación eterna y que limpió nuestros pecados y que nos garantiza que al morir podremos ir a la eternidad a tu presencia, a gozar de tu reino eterno por la eternidad. Hoy tomamos este pan y este jugo, Señor, en acción de gracias, recordando que este pan solamente simboliza tu cuerpo, es un símbolo, porque tu cuerpo fue entregado voluntariamente a la cruz hace más de 2000 años. Y este jugo, esta copa representa tu sangre, que también es el nuevo pacto por el cual somos aceptos en el amado y tenemos esa reconciliación y certeza en ti. Te damos las gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, recuerda que en 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo da instrucciones precisas acerca de el compartir este trozo de pan. Como lo estaba diciendo en la oración, este trozo de pan es tan solo un símbolo de lo que representó el cuerpo de Cristo. Cada vez que tú y yo comemos de este pan, como dice Pablo y como Jesús dijo allá en la última cena que compartió con sus discípulos, este pan es el símbolo, representa mi cuerpo que será entregado por ustedes. Compartamos de este pan ahí en casa en acción de gracias porque Cristo se dio por ti y por mí para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y en esa misma carta a los Corintios, 1 Corintios 11, el mismo apóstol Pablo dijo que esta copa representaba el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Palabras que Cristo usó en la última cena, diciendo exactamente eso. Esta copa representa mi sangre que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Así de que vamos de esta copa, de este jugo, en acción de gracias porque ya fuimos limpios y liberados del peso del pecado y de las consecuencias del mismo. Bien, no olvides compartir estas verdades de la palabra de Dios con las personas que tienes en tus contactos. Quiero invitarte a suscribirte en este canal, Pastor Ricardo González Velandia. Si no lo has hecho, suscríbete, comparte con las personas estas enseñanzas. Acompáñame también todos los días en Instagram. Estamos colocando contenido de la palabra de Dios, palabras de ánimo para ti y para mí, para seguir creciendo en esa sabiduría de lo alto. No olvides que ya hace un par de semanas retomamos los estudios bíblicos, conociendo a Dios. Si tú deseas conocer a papá, como Él se revela en su palabra, contáctanos por el interno. Allí mándanos un mensaje en el mensaje de hoy de esta predicación, o en el correo de Instagram también puedes, WhatsApp, puedes enviarle tus datos y con mucho gusto también te haré llegar los devocionales diarios en audio desde el corazón del Padre, que es un medio que Dios ha puesto en mi corazón para que la palabra de Él siga difundiéndose por todo lugar. Apreciamos enormemente tus oraciones, pero también si tú quieres ser parte de este ministerio con donaciones u ofrendas, de verdad que son muy valiosas para nosotros y útiles. Dios te bendiga, espero que tengas una muy bendecida semana y espero seguirte encontrando por este canal. Un abrazo fuerte de parte mía y de mi esposa Pili. Cuídate mucho.